Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar comienzo a esta reunión especial y particular al mismo tiempo. Especial porque tenemos la cena, recordamos la cena del Señor, y también especial porque es Pascua. Así que también felices Pascua. Es una alegría para nosotros entender y comprender el significado de la Pascua, del sacrificio de Cristo en la cruz y resurrección. Así que sí, hoy con mi señora preguntamos, ¿es felices Pascua? Yo le digo, claro que sí es felices, claro que sí que es felices. El Señor resucitó, así que es un feliz día para nosotros los creyentes. Y particular porque hay muchos ausentes, así que hay algunos que se están cuidando por prevención, tienen algunos síntomas, algunas complicaciones, así que deciden no venir y está muy bien, es correcto. Y vamos a comenzar esta reunión alabando a nuestro Dios, cantando coro número 103, la gloria eterna del cielo dejaste. La gloria eterna del cielo dejaste y te hiciste hombre porque nos amaste, viviendo en el mundo también te humillaste y te hiciste siervo porque nos amaste, en gran obediencia tu cuerpo entregaste, te hiciste maldito porque nos amaste, la muerte venciste y el mundo dejaste, volviste a tu gloria porque nos amaste. También la promesa que tú nos dejaste se viene cumpliendo porque nos amaste. Por tu Santo Espíritu en mí te quedaste, pues tengo la gloria porque tú me amaste, en gran obediencia tu cuerpo entregaste, te hiciste maldito porque nos amaste, la muerte venciste y el mundo dejaste, volviste a tu gloria porque nos amaste. Muy bien, y con estos pensamientos tengamos un tiempo en oración pidiendo la guía del Señor. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia al salvarnos. Padre, cuando pensamos en la obra de la cruz, Señor, el sacrificio que has hecho por nosotros, no entendemos el por qué tuviste a bien escogernos, pero damos gracias, Señor, por eso. Agradecemos, Señor, que tú no miras nuestros pecados, no miras lo que somos, sino a Cristo en nosotros, y damos gracias por eso. Padre, agradecemos por esta reunión que podemos tener, porque en tu misericordia nos diste el tiempo, la salud, los medios, Señor, para llegar aquí, poder disfrutar de esta reunión, alabarte, Señor, y rogamos que lo hagamos con entendimiento, sabiendo, Señor, que tú eres digno de alabanza, digno, Señor, de cantar, Señor, con gozo, con ánimo, porque tú lo mereces. Padre, rogamos que seamos ministrados en tiempo de alabanza, en tiempo de tu palabra, Señor, que tu Espíritu obre de tal forma que
conmueva nuestros corazones la Escritura. Señor, ayúdanos a ser semejante a Cristo. Padre, oramos, Señor, para que tú obres en este tiempo, que sea de bendición, Señor, que sea de edificación para la iglesia. Ponemos, Señor, el resto de la reunión en tus manos, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, cantemos también coro número 177. Coro número 177. Hermoso coro, hablando de la obra de nuestro Salvador. También, semejante a este, vamos a cantar, creo que es número 178, número 179, es uno de los últimos, 179. 9. Sí. Es un coro nuevo, lo hemos cantado como especial hace un tiempo atrás. Sé que igual muchos lo conocen. Sé que hay uno que está muy fanatizado. Me dijeron que lo tiene 2 veces en el auto
y cuando termina esas 2 veces lo vuelve a empezar del principio y lo escucha otras 2 veces más. Así que no quiero decir, pero es el próximo que viene después. Ahí se escucha la risa y todo. No, pero es un hermoso coro que habla la obra del Señor en nuestras vidas. Vamos a cantarlo. El que lo conoce, ayúdeme a cantar fuerte. El que no, puede escuchar. Y es sencillo, es fácil, así que puede sumarse a la próxima estrofa. Entre nosotros.
hermoso coro. Vamos a seguir ensayándola, practicándola. Va a salir mucho mejor de lo que se escucha hoy. Se escuchó muy bonito, muy lindo, pero vamos a aprenderla bien. Y mientras cantaba, ahí en la primera estrofa dice: Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Y recordaba la lectura que tenemos que hacer ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, así que invito a buscarles en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, como Pedro también habla así del Señor. Cuán precioso, le dice. Y vamos a leerlo como estamos acostumbrados. Un versículo cada uno. Empiezo yo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 9. Leo uno yo, el siguiente ustedes al unísono. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí convención, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hasta ahí, hasta número 9, hasta aquí la lectura. Y antes de pasar el servicio de la mesa, darle lugar al pastor, vamos a cantar coro número 180, coro número 180.
Tienen abiertas allí sus Biblias, o por lo menos la tienen cerquita porque hemos leído recién ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 9. Estamos nosotros centrados en el verso 9, hace varios domingos. Y vamos a estar por algunos domingos más también centrándonos en este pasaje para el tema que estamos mirando nosotros. Seguramente algunos pensando, bueno, domingo de resurrección, el pastor hablará de la resurrección. Y en verdad no estaría nada mal, y a veces la ocasión determina el mensaje, pero no quiero cortar el tema que estamos mirando nosotros, la exposición del versículo 9. Pero además es pertinente porque en realidad estamos hablando del Evangelio de Cristo, así que coincide con la ocasión de este día. Bueno, el texto allí, para tenerlo presente una vez más, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nosotros damos gracias por tu preciosa palabra. Damos gracias por tu pueblo que hoy se ha congregado aquí en tu misericordia. Nos has permitido poder tener este culto. Damos gracias porque en medio de la situación que estamos viviendo, tú permites que tu pueblo se congregue. No solo para honrar tu nombre, sino tú sabes lo bueno que es para nuestra alma todo esto. Así que pedimos que el tiempo sea precioso, que tú hables
mucho más allá de lo que hemos de decir en este momento. Tú eres poderoso para traer pensamientos e indagar dentro del corazón, llevando cada alma, cada corazón rendido a los pies de Cristo. Y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, queridos hermanos, ha sido diseñada y creada por Dios, no es una invención humana. La iglesia ha sido creada y diseñada por Dios para cumplir 3 propósitos. Es tan importante esto, tan importante que ustedes tengan presente esto en este estudio. Ya no he contado, creo que son más de 10 o 15 sermones que vengo con esta introducción. El propósito de tener siempre la misma introducción es que quede afirmada la idea. La iglesia existe y ha sido creada por Dios para cumplir 3 propósitos. Para eso Dios la ha creado. Eso es adorar a Dios, que su pueblo le adore. Eso lo hemos estudiado nosotros en el mes de diciembre, teniendo en cuenta el pasaje más que pertinente de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Edificar a los creyentes, lo cual hemos expuesto desde Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Y el tercer propósito es evangelizar al mundo. Para estas 3 cosas es que Dios ha creado la iglesia. Cuando la iglesia se desvía de estos propósitos y es utilizada para otros asuntos, bueno, lo que estamos haciendo es desvirtuar la razón y el propósito de la existencia de la iglesia. Por eso hacemos bien nosotros en saber que nos congregamos, esta es la idea de iglesia, nos congregamos en un lugar, en una localidad, como creyentes, nos congregamos regularmente justamente para hacer estas 3 cosas, adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Y estamos en eso nosotros viendo cómo la iglesia debe evangelizar al mundo. ¿Cómo debemos evangelizar? Bueno, la primera respuesta que estamos viendo nosotros en cuanto al cómo es que debemos evangelizar teniendo un conocimiento bíblico del Evangelio. Porque considero, queridos hermanos, que no es posible hacer un buen evangelismo como iglesia si nosotros desconocemos el Evangelio de Cristo. No es posible que nosotros anunciemos el Evangelio a los incrédulos si nosotros mismos no sabemos qué es lo que vamos a anunciar. Y Primera de Pedro, justamente capítulo 2, versículo 9, es el texto a nosotros, estamos respondiendo la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Me encanta este texto, aunque necesitamos para desarrollarlo irnos a un panorama mucho más amplio en toda la Escritura, pero me encanta porque Pedro resume en una sola oración en qué consiste el Evangelio de Cristo. Todo lo que queremos saber del Evangelio está resumido en la expresión que el apóstol Pedro dice allí en cuanto a anunciar las virtudes de Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es más que un método. El Evangelio es mucho más que un sistema de creencias. El Evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Por eso el evangelismo, eso lo vamos a ver Dios mediante en próximas enseñanzas, el evangelismo consiste en eso, en hablar justamente de Él. Por eso el texto nos dice a nosotros 3 cosas acerca de lo que es el Evangelio. En primer lugar, es el anuncio de las virtudes de Cristo, lo que vimos la semana pasada con la ayuda del Señor. Y en segundo lugar, recuerde que es un mensaje en episodios, en segundo lugar, es el anuncio del llamado de Cristo. Esto es el Evangelio, no solo el anuncio de las virtudes de Cristo, sino el anuncio del llamado de Cristo. El texto una vez más dice allí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Por eso está allí resaltado en el texto que aparece aquí en el proyector la palabra llamó. Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado de Cristo en el Evangelio es parte crucial en el desarrollo del plan redentor y es la doctrina que controla la metodología del evangelismo. Hoy estamos en uno de esos puntos de inflexión en la enseñanza sobre el Evangelio y el evangelismo. Si nosotros tenemos presente esta doctrina del llamado de Cristo en el Evangelio, creo que estamos muy preparados, bien preparados para poder hacer un evangelismo eficaz y bíblico. Yo sé que no se habla mucho de esta doctrina, sé que no se profundiza mucho sobre la doctrina del llamado de Cristo en el Evangelio, pero vamos a hacer nosotros eso hoy, dando unas pautas, unos pilares firmes, sólidos desde la Escritura
para poder tener presente el llamado de Cristo en el Evangelio. Controla la metodología del evangelismo. Esto es lo que define qué clase de evangelismo vamos a hacer nosotros. Y voy a decirlo en sentido contrario, en sentido negativo. En la omisión justamente, y esto pasó mucho en las últimas décadas del siglo pasado, la omisión de esta verdad, de esta doctrina, ha dado como resultado un evangelismo humanista, un evangelismo centrado más bien en la capacidad del ser humano para poder comunicar la verdad que en el poder de Dios. Bueno, pero eso vamos a mirar en un momento. Antes que nada, queridos hermanos, al entrar el tema del llamado de Cristo en el Evangelio, vamos a decir que no estamos hablando del llamado general en el Evangelio, o sea, la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Hay un llamado general. Dios nos ha enviado como iglesia a hablar el Evangelio a toda persona, a toda criatura en todo el mundo. Así que quiero que eso quede en claro. No quiero que se olviden que yo dije eso en este mensaje, porque vamos a hablar en un momento de algo que es un poco distinto a eso. Somos mandados a proclamar a toda persona en todo el mundo, a toda criatura, el Evangelio de Dios. Ese es el llamado general. En teología se conoce así, es la proclamación. Dios llevando el Evangelio a toda persona en todo el mundo. Pero no estamos hablando en esta mañana de ese tipo de llamado. No es ese tipo de llamado, sino es el llamado particular de Dios a sus escogidos. Hay una diferencia, y es la que vamos a ver hoy, entre el llamado general de Dios a toda persona en todo el mundo y el llamado particular de Dios a sus escogidos. La diferencia entre ambos, entre el llamado particular y el llamado general, no es precisamente en el contenido del mensaje, no es un mensaje diferente, es el mismo mensaje. La diferencia básicamente está en el efecto que produce uno y otro llamado. Está en el efecto. El llamado general no produce convertidos, pero el llamado particular inevitablemente, no se puede evitar, inevitablemente produce salvación. Esa es la diferencia entre uno y otro. El llamado general no produce convertidos, pero el llamado particular produce inevitablemente la salvación de aquellos a quienes Dios llama. El llamado general llega solo a los oídos naturales de la persona, pero el que pueda llegar al corazón ese mensaje y despertar la vida dentro del corazón de la persona es una obra particular de Dios que se conoce como el llamado eficaz. Así se conoce esta doctrina en teología, es el llamado eficaz. Y se llama así porque produce el efecto deseado. Cuando algo es eficaz, significa que produce el efecto que uno está buscando. Este llamado, el llamado particular de Dios a sus escogidos, produce el efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado del llamado del Evangelio? Bueno, producir arrepentimiento y fe en la persona que lo está escuchando. O sea, no es simplemente una invitación dejada a merced de la libre voluntad de la persona, es un llamado operativo. Así también se lo llama, no solo eficaz, sino que es un llamado operativo. ¿Por qué? Porque opera en la persona, trabaja en la persona, interviene en el corazón de la persona, opera en la persona, produciendo una atracción irresistible. Por eso a este llamado también se lo llama el llamado irresistible. No solo eficaz, no solo operativo, sino es un llamado irresistible. La persona que está siendo llamada con este llamado particular no puede dejar de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo para salvación. Por eso se lo llama también el llamado irresistible. Esto no significa, por las dudas, porque yo sé que ya surgen inmediatamente en el corazón objeciones, y está muy bien si es así, porque sé que me están escuchando y no se están durmiendo. Si surgen objeciones, esto no significa de ninguna manera que la voluntad de la persona es anulada o violentada. El que sea irresistible no significa que la voluntad de la persona está siendo violada o violentada o anulada. Más bien, esa voluntad está siendo conquistada con un poder tal que voluntariamente e inevitablemente se rinde en obediencia a Cristo. Ese es el llamado de Cristo, el llamado particular de Cristo en la salvación. Así que podemos resumir todo esto que acabo de decir, tratando de definir ese llamado eficaz, particular, operativo, en esta declaración. El llamado de Cristo es el instrumento de atracción que despierta el interés
convence la razón y conquista la voluntad de la persona para que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Resumidamente, en esa declaración tenemos todo lo que significa este llamado eficaz, operativo e irresistible. Es el instrumento de atracción que Dios ha establecido para atraer a aquellos que ha predestinado para vida eterna, convencerlos en su razón de que necesitan a Cristo, que están en pecado y necesitan a Cristo, y después, obviamente, doblegar esa voluntad, conquistándola para que la persona diga, sí, Señor, tuyo soy, tú eres mío. Todo eso hace el llamado de Dios en la vida de una persona. Ahora, voy a dar en esta mañana razones. Voy a dar razones para explicar el por qué esto debe ser así. Usted dirá, no, pero son las objeciones que surgen. No, pero pastor, mire que hay corazones más duros, hay otros más blandos. Mire que las circunstancias de las personas no son todas las mismas. Muy bien, estamos de acuerdo en eso. Hay diferentes situaciones de los corazones de las personas, pero además diferentes situaciones en las circunstancias en que cada uno está viviendo. No todos hemos sido criados de la misma manera, no todos estamos en el mismo contexto social, no todas las personas en el mundo están en la misma situación. Sin embargo, vamos a dar razones para poder decir que independientemente del contexto, de la actitud del corazón, de las circunstancias que está viviendo la persona, independientemente de eso, el llamado siempre será eficaz, irresistible y operativo. Llevará siempre a la persona a postrarse a los pies de Cristo y conocerle a Él como Salvador. En primer lugar, la primera razón que vamos a dar para decir por qué esto es así, por qué existe este llamado eficaz y siempre es eficaz, es porque el llamado eficaz es así porque es un decreto de Dios. El llamado eficaz es un decreto de Dios. Esta es la primera razón por la cual esto debe ser así. Debe ser así. Y lo que nosotros conocemos como un decreto de Dios es todo aquello que Dios ha determinado que suceda como parte de su plan redentor. Ustedes saben que Dios no hace nada en realidad al azar. Dios no improvisa, Dios no está improvisando. Dios no es que tiene una libreta, va viendo cómo están aconteciendo las cosas en el mundo y va viendo si usa el borrador o si dice, bueno, acá buenísimo, le ponemos un visto como que se hizo como pensaba. No, Dios ya planificó todo lo que ha de suceder en este mundo, en este universo, antes que el mundo existiese. Una vez que lo planificó, lo llevó adelante y lo está llevando adelante. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 3 son pasajes absolutamente contundentes para afirmar esta verdad, que Dios está llevando adelante su propósito redentor. Aunque nosotros miramos desde acá y nos parece que el mundo es un desastre, Dios está llevando adelante su propósito redentor. Esto es así porque Dios lo planificó de antemano. Y eso es un decreto de Dios. Cuando Él planifica algo, Él tiene el poder suficiente para llevarlo a cabo. A eso se le llama un decreto de Dios. Y la particularidad de ese decreto de Dios es que es eterno, eso significa que no cambia, permanece para siempre así, y que es de firme cumplimiento, nadie lo puede alterar. Esa es la confianza de los decretos de Dios. Nunca cambian, y no hay nadie quien pueda hacer que eso se frustre, que el propósito de Dios, el decreto de Dios se frustre. No hay manera de que eso suceda. Si alguien pudiese hacer que esos decretos de Dios se alterasen, no se cumpliesen, entonces Dios no tiene poder para poder llevarlos adelante. Y si Dios no tiene poder para llevar adelante sus propósitos y planes, ¿dónde quedamos nosotros con las promesas de Dios? ¿Qué confianza podría darnos a nosotros promesas que Él no podría cumplir si es que sus propósitos y sus decretos se alterasen y fuesen frustrados? Bueno, Romanos 8:30, queridos hermanos, nos permite afirmar que este llamado, el llamado de Cristo en el Evangelio, este llamado particular, operativo e irresistible, es un evento establecido para todos aquellos que han sido predestinados y es el paso previo e inevitable para que puedan ser justificados y glorificados. Bueno, el texto aparece aquí, si ustedes no lo tienen presente, pero el texto aparece aquí, Romanos capítulo 8, versículo 30. Se perdona, porque ayer me pasó a mí en la reunión de oración, siempre apago el celular, esta vez fue mi hermana, ya tengo que perdonar. Muy bien, Romanos 8:30, ahí está.
Dice así, el texto es conocidísimo, ¿sí? Viene después de ese famoso pasaje que todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Dice así versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. La gramática en este pasaje es importantísimo para entender la verdad que nos está transmitiendo a nosotros. Es breve, pero es profundo en contenido todo lo que está diciendo allí. En medio de todo lo que dice allí, tenemos la doctrina del llamado de Cristo en el Evangelio. Vamos a decir algunas cosas en cuanto a esto que nos ayuda a entender el llamado en sí, la importancia del llamado y qué importancia tiene de que sea parte del decreto de Dios. En primer lugar, notamos nosotros el tiempo verbal de los eventos ahí trazados, ¿no? Noten que el texto habla en qué tiempo verbal están expresados la elección, el llamado, la justificación y la glorificación. ¿Cuál es el tiempo verbal? Es un tiempo pasado. Es el tiempo pasado. Cuando nosotros notamos allí el texto, dice que nos predestinó, eso es tiempo pasado. Nos llamó, eso es tiempo pasado. También nos justificó, eso es tiempo pasado. Y nos glorificó, eso es tiempo pasado. Y esto no es un descuido del apóstol Pablo, no es que se le escapó allí o que su amanuense, el que le escribía las cartas a él, que fue quien escribió esta carta, Terso, se le pifió ahí los acentos. No, esto es adrede. Esto es adrede, inspirado por el Espíritu de Dios, para hacernos entender que en realidad en la mente de Dios está ya hecho, es todo esto ya un hecho consumado, como ya cumplido, aunque todavía no haya sucedido. El hecho de que Dios hable de todo esto en tiempo pasado, especialmente en nuestra glorificación, lo cual todavía no ha sucedido, nos hace entender que en la mente de Dios esto ya está hecho, ya está cumplido. Él puede hablar de sus decretos, de lo que ha determinado y ha trazado como ya cumplido, porque Él sabe que así sucederá. ¿Y por qué sabe que así sucederá? Porque Él tiene poder para llevarlo a pleno cumplimiento. En la mente de Dios, los que escogió, y eso sí sucedió antes de que el mundo fuese, esos para Él ya han sido llamados. Aunque todavía hay algunos que no se han convertido y faltan de los escogidos convertirse, eso es lo que creemos, para Él ya están llamados, ya han respondido al llamado. Ya respondieron al llamado de Cristo efectivamente. Para Él ya están justificados y para Él también ya están glorificados. Es un hecho consumado en la mente de Dios. Si determinó llamar, justificar y glorificar a sus escogidos, así sucederá inevitablemente. Una idea muy humana de esto, para hacer entender el concepto, sería esto. Cuando nosotros sabemos que estamos capacitados para hacer algo, en nuestra habilidad de trabajo, y alguien nos dice, haceme tal cosa, y uno dice, no te das problema, dalo por hecho. ¿Por qué solemos decir eso? Porque sabemos que está dentro de nuestra capacidad poder hacerlo. Mamá le dice a los hijos, que cuando se va, barreme la casa y limpiame. Mamá, dalo por hecho. Mamá se cae primero desmayada, se escucha eso, ¿no? Pero dice, dalo por hecho. ¿Por qué? Porque es una cosa que está dentro de la capacidad de cualquier hijo limpiar la casa, barrerla y todo lo demás. Sí hay otras cuestiones que pueden intervenir allí, pero está dentro de la capacidad de la persona. Cuando Dios dice ya están predestinados, ya están llamados, ya han respondido al llamado, ya están justificados y ya están glorificados, es porque Él garantiza que eso ha de suceder y será así con sus escogidos. Eso significa que es parte del decreto de Dios y por eso este texto es tan importante para entender el llamado, porque ya es un hecho consumado. En segundo lugar, notemos en el texto el orden consecutivo y correlativo de estos eventos. Todos son dependientes entre sí. Tenemos aquí lo que llamamos nosotros, o en teología se llama la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación. Ustedes noten aquí en este texto que en verdad lo que nosotros vemos allí es que son los eventos que están en orden consecutivo y son correlativos, uno depende del otro. Cuando hablamos del orden de la salvación, sabemos que primero Dios tuvo que haber escogido, después tuvo que haber llamado, después tuvo que haber justificado para después glorificar a esas personas que escogió para salvación. No puede haber una predestinación, después glorificación, después justificación y después... No, eso sería desordenado. No sería el orden correcto de las cosas. Y lo que ha sucedido aquí, y lo que vemos aquí en el texto, es que muestra claramente un orden correlativo en el plan de la salvación. Tenemos la cadena de oro de la salvación. Los eventos aquí trazados son como eslabones
que conforman al todo, y si quitamos un eslabón, como pasa en una cadena, se pierde el sentido. Se pierde el sentido. Voy a decir esto porque lo vamos a acentuar durante el mensaje. Nosotros los creyentes somos muy firmes en hablar de nuestra esperanza eterna, en la glorificación. El Señor ha ido a preparar morada para nosotros. El Señor sí tiene allí la gloria preparada. Él vendrá. Si Él vino la primera vez y dijo que vendría y vino, si Él dijo que resucitó, que iba a resucitar y resucitó, y si Él dice que vendrá, Él va a venir por segunda vez. Y hablamos con firmeza de todo esto. Pero me encuentro con que en verdad en el ámbito cristiano los creyentes no suelen hablar con tanta seguridad del llamado de Cristo al Evangelio. Dejan allí una duda, un margen de duda para decir, bueno, pero puede ser que la persona sea tan dura que no se convierta. Pero puede ser en verdad que la persona sea tan poco capacitada en su entendimiento que no llegue a entender el Evangelio de Cristo y puede ser que no se convierta. Entramos en duda cuando el texto nos muestra a nosotros que así de la misma manera y con la misma seguridad que el texto habla de la glorificación, de la misma manera y con la misma seguridad habla del llamado de Dios a sus escogidos. Y de tal manera habla con firmeza que dice, ellos serán llamados y también serán justificados, y para que sean justificados tienen que haber respondido al llamado en arrepentimiento y en fe, por lo cual su respuesta está garantizada. ¿Por quién? Por Dios. Sin importar su edad, Cristo dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste. Un niño puede ser salvado. Un niño puede entender el Evangelio de Cristo y ser salvado sin importar su edad. Sin importar su edad puede ser salvado. ¿Por qué? ¿Qué depende? ¿Su corazón? ¿Depende de la crianza? No, depende del Dios poderoso que es capaz de hacer entender el Evangelio hasta un niño de 3 años. O de 5, como mi esposa que se convirtió a los 5 años. Como también hacía hacerlo entender a una persona que no sabe leer ni escribir. ¿Cuántas personas se han salvado sin saber leer y escribir y después aprendieron a leer y a escribir porque se interesaron en leer más la Biblia? Esa pasión por conocer a Dios les llevó a estudiar y leer la Escritura. No depende ni de la capacidad del ser humano, no depende en absoluto de la condición de la persona, sino del poder de Dios, que cuando llama, la persona responde. Ese es el llamado en el Evangelio. Está expresado en un orden correlativo, dependiente uno de lo otro. Tiene que suceder el llamado sí o sí de esta manera. Por eso nos permite afirmar esto, que los eslabones están dependientes entre sí. Cada parte es necesaria para que alguien pueda ser parte del plan redentor. Ahora, en tercer lugar, notemos en el texto el acento sobre la particularidad del grupo involucrado que está mencionado aquí, ¿no? Mediante la expresión a estos. Cuán importantes son las repeticiones allí porque son a propósito. Dice que a los que predestinó, hay un acento ahí. A estos. ¿A cuáles? A los que predestinó. A estos también llamó. A los que llamó, a estos hace un acento Pablo ahí. No era necesario. Si uno escribe gramaticalmente el asunto, no hace falta tantas repeticiones. La repetición es adrede. A ese mismo grupo, ni uno más, ni uno menos, sino que a ese mismo grupo que fue llamado, que es ese mismo grupo que fue predestinado, a ese mismo grupo lo justificó. Y a estos que justificó, a ese mismo grupo, ni uno más, ni uno menos, a ese grupo fue glorificado. A estos glorificó. No ha quedado afuera ninguno, y tampoco ha sido sumado ninguno más de los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Siempre se está hablando, queridos hermanos, de las mismas personas, esas que fueron predestinadas. Por eso hablamos de un llamado particular, dirigido especialmente a un grupo determinado. Por eso cuando decimos desde aquí, declaramos desde este púlpito, el llamado general es un llamado a todo el mundo desde el Evangelio. Pero el llamado particular, eficaz, operativo e irresistible, es solo enviado a los escogidos de Dios. El mismo grupo de personas que fueron predestinados es el mismo que es glorificado, también justificado, y por ende es el mismo grupo que es llamado y responde a ese llamado. Nótese en cuarto lugar la segura continuidad de los eventos trazados en este bosquejo del plan de la redención, esa continuidad de los eventos.
expresado por la palabra, hay otra palabra que se repite allí, y es la palabra también. Es la palabra también. Noten lo que dice el texto allí. Perdón, yo lo tengo, no quiero desviarme del texto allí. Lo tengo aquí. Pero el acento de la palabra también. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La repetición de cada una de esas palabras es que a este grupo que predestinó, a este también lo llamó. A ese grupo que llamó también le pasa lo mismo. A ese grupo esto. A todos ellos les pasa esto. Son justificados. Y a todos ellos también son glorificados. Bueno, esto le da una respuesta a aquellos que dicen que cuando el Señor venga, llevará solamente a los fieles a su presencia, o solamente los fieles estarán en su presencia, y los creyentes medio pelo, que andan más o menos en su fe, ellos no estarán en la presencia del Señor. Perdón, todos los predestinados, absolutamente todos, maduros en la fe y inmaduros en la fe, todos estarán en la presencia de Dios y serán todos glorificados. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Así que, queridos hermanos, este texto de Romanos capítulo 8, versículo 30, que habla acerca de la predestinación, acerca de la justificación y acerca de la glorificación, en medio de todas esas doctrinas sublimes está esta doctrina tan olvidada y tan poco estudiada del llamado de Cristo en el Evangelio. Nos permite decir a nosotros que por ser parte esto del decreto de Dios, justamente es una realidad que han de experimentar todos los que han sido predestinados por Cristo para ser salvos por la fe y serán glorificados. Por esto el decreto tiene firme cumplimiento y es inalterable porque Dios mismo se encarga de ejecutarlo. Entonces, el decreto divino es la razón por la cual sabemos que los escogidos inevitablemente responderán al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe. ¿Qué hace esta doctrina en el evangelismo? Es que cuando nosotros salimos a evangelizar, hablamos a nuestros compañeros en el trabajo del Evangelio, a nuestros familiares, sabemos que si ellos han sido escogidos por Dios de antemano, antes de la fundación del mundo para salvación, en el momento en que Dios tiene preparado, ellos van a responder al Evangelio de Cristo. Ellos se van a humillar y van a buscar al Señor para salvación. Ahora vamos a dar nosotros una segunda razón para explicar el por qué el llamado eficaz es así. Bueno, el llamado eficaz es necesario debido a la condición del ser humano. Esta es la segunda razón que doy para entender por qué el llamado. ¿Por qué el llamado de Cristo en el Evangelio es necesario? Y debe ser así. De esto es debido a la condición del ser humano. Necesariamente debe ser así también debido a la condición de la muerte espiritual del ser humano. ¿Qué es muerte espiritual? ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Bueno, la muerte espiritual es la pérdida de vida en aquella parte de nuestra composición humana que nos relaciona con Dios. Eso es muerte espiritual. Es la pérdida de vida en nuestra parte, en la composición humana, de nuestra composición humana que nos relaciona con Dios. Eso que nos relaciona con Dios está muerto. Así como, y aquí hago la comparación con la muerte física, así como la muerte física es la pérdida de vida en aquella parte de nuestra composición humana que nos relaciona con el mundo material y perdemos toda sensibilidad cuando llega la muerte y posibilidad de relación a cualquier estímulo de este mundo, así sucede en nuestra parte espiritual. Hemos perdido nuestra capacidad de poder responder a los estímulos del mundo de Dios, que es el mundo espiritual. Rápidamente, no es el tema de hoy, pero rápidamente, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma reposa todo nuestro ser, lo que nosotros somos, nuestra persona. Dios nos ha dado un cuerpo para que lo que nosotros somos se pueda relacionar con el mundo material. Mi ser interior, lo que yo soy, puede sentir la experiencia de lo que significa tocar la madera a través del cuerpo físico. Cuando viene la muerte física, mi ser ha perdido la capacidad de relacionarse con este mundo exterior, con el mundo biológico que nosotros conocemos. Pero me ha sido dado un espíritu también. El espíritu es la parte, esto lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 2,
El espíritu es la parte donde mi alma se puede comunicar con Dios. Así como cuando el cuerpo muere y no se puede relacionar con el mundo material, mi espíritu, por el hecho de estar muerto en pecado, no puede percibir a Dios, no puede escuchar a Dios, no puede entenderlo. Es por eso que todo lo relacionado con lo espiritual, sin Cristo, nos es indiferente. Nos es indiferente. No lo podemos entender, no nos atrae, no podemos responder a sus estímulos. Es por eso que una persona que no tiene vida espiritual, es muy sencillo saber que no tiene vida espiritual. Relaciónelo con lo espiritual, la palabra de Dios. Si no le interesa, no le atrae, no le mueve un pelo, como solemos decir, bueno, lo más probable es que esté muerto espiritualmente. Todavía no haya recibido la vida que da la salvación del Evangelio de Cristo. Ambas muertes, la física y la espiritual, es el resultado del pecado, así como ninguna persona tiene en sí misma la capacidad para devolverle la vida a su propio cuerpo, así tampoco ninguna persona tiene la capacidad para devolverle la vida a su propio espíritu. Es así. Así que la muerte espiritual es una incapacidad innata, una incapacidad que todo ser humano tiene para poder dar un solo paso de obediencia a Dios. Es una incapacidad para poder escuchar a Dios. Es una incapacidad para poder entender a Dios. Es una incapacidad que anula a la persona completamente de Dios. Es una separación, pero una separación voluntaria que nace de un corazón pecaminoso. Humanamente es imposible que podamos comprender el mensaje del Evangelio y que podamos responder en obediencia, porque hay una imposibilidad innata. Y aquí es la razón por la cual decimos que el llamado general del Evangelio a todo el mundo no produce salvación. Tiene que haber una intervención divina para que la persona pueda entenderlo, aceptarlo y rendirse a los pies de Cristo para ser salvo. La imposibilidad humana, queridos hermanos, de muerte espiritual, hace necesario el llamado eficaz. Esa intervención de Dios para llamar específicamente a cierto grupo de personas. El llamado de Dios, queridos hermanos, es el instrumento vivificador que despierta la vida en nuestro espíritu para que podamos escuchar a Dios, responder en obediencia a los requerimientos del Evangelio, procediendo al arrepentimiento y a la fe en Cristo y entregando nuestras vidas en servicio a Él. Cada vez que alguien escucha el mensaje del Evangelio, cada vez que un escogido escucha el mensaje del Evangelio por primera vez y es el momento de su salvación, en el momento en que ha escuchado la voz de Dios, el Espíritu se despierta y se rinde a los pies de Cristo. Esto sucede así, y vamos a dar unas razones más en un momento, pero es por la poderosa voz de Dios que cuando Él determina que algo suceda, las cosas no se detienen, sino que suceden. Pablo hace alusión, queridos hermanos, a esta verdad que acabo de decir en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Me parece maravilloso ese texto en esto. Dice así, 2 Corintios 4, 6, que está aquí en el texto, dice así: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Interesante que cuando Pablo habla acerca de cómo sucede ese momento en que el Evangelio trae luz a nuestras vidas, saca la venda de nuestros ojos, nos hace ver a Cristo y nos hace entender que necesitamos a Cristo. Pablo hace una comparación con la creación. Sucede así como en la creación es lo que está diciendo, porque Dios, cuando creó todas las cosas, simplemente con emitir el sonido de su voz y decir a las cosas que sean, que existan, vinieron a la existencia. ¿Entendemos nosotros por fe que el mundo ha sido creado por la palabra de Dios? Leen allí en el capítulo 1 del libro de Génesis, y Dios dijo, y las cosas vinieron a la existencia. ¿Cómo se produce la salvación en una persona que sea atraída, que se interese por Cristo y que después de haber entendido el Evangelio se postre y realmente se rinda? Simplemente porque el Dios eterno ha emitido su voz y ha llamado a la persona de una manera tan personal y tan particular que la persona empieza a entender algo que nunca antes había entendido. Sus ojos espirituales son abiertos, su entendimiento se llena del conocimiento de Cristo y dice: Señor, tuyo soy. ¿Cómo sucede eso? Por la voz de Dios. Que aquel que llamó
todas las cosas a la existencia en el comienzo del universo, es el mismo que llama a la existencia la vida en un corazón pecador. Y cuando Él la llama a la vida en un corazón pecador, a la existencia, ese corazón nace de nuevo. No se puede resistir a la voz del Dios que ha creado todo solamente con su voz. Solamente con su voz. La misma voz que llamó todas las cosas a la existencia en la creación del universo es la misma voz que vence la incapacidad de la muerte espiritual, y a su mandato la vida es creada dentro del corazón, el espíritu es resucitado para poder oír a Dios diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio. La incapacidad humana es vencida por la poderosa voz de Dios, despertando el interés, convenciendo la razón y conquistando la voluntad. Esta es la razón por la que predicamos el Evangelio con toda pasión, hermanos. Esta es la razón por la cual predicamos el Evangelio con toda pasión. No porque el ser humano sea capaz de comprenderlo y aceptarlo, no, sino porque Dios es poderoso para hacer que lo comprenda y lo acepte. Por eso predicamos el Evangelio con toda pasión. Dios ha dado muestras de esa poderosa voz, convirtiendo a las personas, humanamente hablando, ¿no?, menos predispuestas al Evangelio. Yo sé que a veces hay objeciones a esto que estoy diciendo. Bueno, pero pastor, fulanito se convirtió, pero yo lo conozco. Realmente él estaba menos endurecido, menos orgulloso que algunos que conozco que realmente son durísimos. No creo que se conviertan. Bueno, hay un hombre que se llamaba Saulo y después pasó a llamarse Pablo. Hechos capítulo 9 nos relata la conversión de quien fue después el apóstol Pablo. Y en el primer versículo del capítulo 9 del libro de los Hechos comienza diciendo así: Saulo, y que dice después, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, y después el Señor inmediatamente en los versículos siguientes Lucas relata que lo encontró a Pablo. Y lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si había una persona menos predispuesta para poder rendirse a Cristo para salvación, era el apóstol Pablo. Respiraba, esa es la expresión que Lucas encuentra para decirnos cuánto odio tenía Pablo contra el Evangelio de Cristo. Dice, respiraba amenazas, hacía ¡fum! En su respiración salía amenazas contra la iglesia de Cristo. El Señor lo convirtió. ¿Cómo lo hizo? Lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento la vida surgió en su corazón. La vida surgió. Queridos hermanos, si había una persona menos predispuesta para el Evangelio es Pablo, y Dios lo convirtió. Daniel capítulo 4 nos relata la conversión de Nabucodonosor, aquel rey a quien se le dio un año para hacer caso de las palabras de Daniel, quien le dijo que debía reconocer que Dios es el Dios que gobierna sobre el reino de los hombres. Y en lugar de eso, en lugar de humillarse, el rey Nabucodonosor se enalteció, se puso en el balcón de su palacio, empezó a mirar toda Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi mano? Que voy a dar gloria al Dios de Daniel. Yo soy el que construí todo esto. Bueno, un año tuvo para arrepentirse, su corazón endurecido, tan endurecido que Dios tuvo que quitarle la coherencia, tuvo que volverlo loco para después mostrar misericordia devolviéndole la cordura. Pero si había alguien menos predispuesto para ser salvo, era el rey Nabucodonosor, orgulloso, soberbio. De él se habla en el profeta Habacuc capítulo 3. Soberbio hasta más no poder, pero Dios lo convirtió. Lea capítulo 4 del libro de Daniel y va a ver un hombre humillado. Yo ahora reconozco al Dios del cielo. El capítulo 4 es escrito por el rey Nabucodonosor. Él dice: conviene que yo declare las cosas que el Altísimo ha hecho conmigo. Cómo me humilló y me llevó ahora a ser el más ferviente adorador del Dios del cielo. Queridos hermanos, no se trata de la predisposición de las personas. Se trata de la voz de Dios que es capaz de hacer un creyente de unas piedras. Lucas capítulo 8 relata la conversión del endemoniado de Gadara. Algunos que leen la Biblia sabrán a qué me estoy refiriendo. Aquel hombre que estaba poseído por demonios y que no tenía control alguno, gritaba incoherencias en los cementerios, estaba atado con cadenas porque nadie lo podía sujetar, andaba desnudo por todos esos lados. ¿Quién, queridos hermanos, menos predispuesto para recibir el mensaje del Evangelio? Uno lo miraría humanamente hablando y diría: no se puede convertir. Mirá la situación en que está fuera de sí. ¿Qué va a entender el Evangelio? Sin embargo, llegó Cristo
y con su voz los llamó al arrepentimiento y a la fe. Y cuando vinieron los de la ciudad, se asombraron de lo que estaban viendo. El hombre ya no estaba saltando y gritando incoherencias en ese cementerio, estaba sentado en su juicio cabal, vestido y escuchando a Cristo, interactuando con Él, al punto que le dijo: Señor, yo quiero ir contigo. Y Cristo le dijo: no, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Usted me dice, la gente se convierte porque está más predispuesta, más blando en su corazón. ¿Le parece que este endemoniado estaba predispuesto con un corazón blando? No, no. Eso es para atribuir el poder de una conversión a la voz del Señor. La conversión no depende de la predisposición de las personas, porque si dependiese de la predisposición de las personas, ¿quién estaría predispuesto? Ninguno. Ninguno. Romanos capítulo 3 nos enseña esto. Romanos 3 dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno. Todos se han desviado, todos se apartaron. Y Pablo cita ese salmo para hablar de la universalidad del pecado. Todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo la misma condición, todos estamos no predispuestos para oír el Evangelio. No solo eso, estamos predispuestos para odiar a Dios, el Evangelio de Cristo. Así que no puede depender de la predisposición de las personas, porque si fuese así, ninguna podría ser salvo. Sino depende del poder soberano y creador de la palabra de Dios. Ahora vamos a dar otra razón, una tercera razón de por qué el llamado es eficaz y por qué debe ser así. El llamado es necesario debido a la incapacidad del predicador. Un llamado así es necesario a raíz de la incapacidad del predicador o del sembrador del Evangelio. La conversión de las personas, queridos hermanos, tampoco depende de la capacidad del predicador o de la metodología humana. Pensemos por un momento en esto. Quiero hacerles reflexionar sobre lo que significa el evangelismo, porque cuando empecemos a entrar en el tema de cómo evangelizar, esto es muy importante. Pensemos si se tratase de la habilidad del predicador, que se convierta gente, ¿no? A veces pensamos: pastor, ¿por qué no llama a pastor MacArthur, ¿no? A ver si arreglamos para traerlo, juntamos, hacemos una vaquita para traerlo, porque si él predica acá, se van a convertir un montón. Pensemos si se tratase de la habilidad del predicador. ¿Por qué entonces, si fuese así, por qué los apóstoles no tenían los mismos resultados en los distintos lugares en que ellos predicaban? El apóstol Pablo va a una ciudad, se convierte en un montón, pero va a otro lugar y llega allí, simplemente a la orilla del río, predicándole a unas mujeres que salieron a orar a la hora de la tarde, estaban allí, eran religiosas. El apóstol Pablo predica y se convierte solo una. ¿Qué pasó con las demás? No se convirtieron. Si dependiese de la habilidad del apóstol Pablo, lo eficaz que era él para comunicar, lo elocuente que era para hablar, el fervor que tenía para predicar el Evangelio, el carisma que tenía o el conocimiento que tenía, se tendrían que haber convertido todas esas mujeres. Pero no se convirtieron todas, solo una. Solo una. Porque, queridos hermanos, la conversión de las personas no depende de la habilidad del predicador, la elocuencia del evangelista o el conocimiento que pueda tener acerca del Evangelio. Y me refiero al hecho de que no hace falta tener un conocimiento profundo de la doctrina, lo cual es muy bueno tenerlo. Simplemente hay que tener un corazón dispuesto a hablar lo que Cristo ha hecho en uno. Si se tratase del poder, habilidad o elocuencia, deberían tener siempre los mismos resultados, pero no siempre fue así. Pablo fue al río, allí, como dijimos recién, solo una mujer se convirtió. El día que Pablo se convirtió, ¿ha leído Hechos capítulo 9? El día que Pablo se convirtió, que estaba en su caballo persiguiendo a los creyentes. El texto, nosotros nos centramos con que estaba Pablo caído ahí, pero Pablo iba con otras personas. Pablo iba con otros hombres ahí, los cuales también vieron la misma luz que él vio y escucharon la misma luz que él escuchó, pero no se convirtieron. No se convirtieron. ¿Qué hizo la diferencia entre que Pablo se convirtió y los otros que estaban allí no se convirtieron? El llamado de Dios. El llamado de Dios a la salvación. El llamado particular y soberano de Dios. Pablo dijo que Dios ha puesto el tesoro del Evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. También dijo que Él plantó, que Apolos regó, pero que el crecimiento lo ha dado Dios. Queridos hermanos, la conversión de almas no descansa en la habilidad, el carisma, la elocuencia, el conocimiento del predicador, descansa en el soberano y libre poder de Dios, que Él, cuando se dispone a salvar a aquellos que ha escogido, no importa quién esté predicando, Él los salva. Y sirve aquella referencia, aquel recordatorio de la conversión del conocido pastor Spurgeon, que cuando por una tormenta de nieve no pudo ir a la iglesia que él iba, porque su familia, su papá era pastor, su abuelo era pastor, pero él no era salvo todavía. A los 15 años fue a otra iglesia donde había un grupo reducido de personas por la tormenta de nieve, y el pastor no había llegado y subió al púlpito a predicar el diácono de la iglesia, que era un humilde zapatero, pero predicó lo que el Señor puso en su corazón. Y ese día es como el pase que le dieron a Maradona para que haga ese gol en el Mundial 86. Le dio la conversión de uno de los predicadores a quien todos admiramos por lo que Dios hizo a través de él. Tremendo. ¿Por qué? Porque no depende del predicador. Depende del poder de Dios llamando a las personas a la salvación. Y su voz es irresistible cuando Él llama y dice: humíllense, arrepiéntanse y crean. Esta también es una razón necesaria para poder ver en cuanto al llamado eficaz. El llamado es necesario para que Dios muestre su multiforme sabiduría y poder. ¿Por qué Dios no llama a todos igual, siguiendo un esquema ya escrito de qué hay que decir y qué no hay que decir, cómo hay que orar, cómo hay que pararse, qué frases decir, qué oración hacer? ¿Por qué Dios no obra así? ¿Y por qué hemos criticado tanto y hemos hablado tanto de ese sistema de evangelismo tan pernicioso en el siglo pasado, de repetir conmigo, hacer esta oración y ahora, si sos sincero, ya sos salvo? ¿Por qué hemos criticado tanto eso? Porque en el llamado de Dios nosotros vemos que Dios muestra su multiforme sabiduría y poder. Aunque Dios salva a todos con el mensaje del Evangelio, las circunstancias y contextos en que lo escuchan son completamente diferentes. Dios no ha salvado a dos personas de la misma manera. No lo ha hecho. Uno es salvado colgando de una cruz, otros mientras realiza su trabajo de recaudador de impuestos. Unos son salvados mientras remendaban sus redes a la orilla del mar, otros son salvados mientras están en una fiesta religiosa llamada el día de Pentecostés. Una mujer es salvada mientras está junto al río con otras mujeres y es salvada mientras escucha el evangelio bíblico, y otra mujer es salvada en un estudio hogareño, en una aldea de Betania. Unos son salvados en medio de una tempestad que provoca el naufragio del barco, esos Hechos capítulo 28. Otros son salvados cuando reciben la visita de Pedro en la casa de Cornelio. Uno es salvado mientras huye como fugitivo de su amo, la carta a Filemón, pero otro es salvado al ser enseñado en las Escrituras por su mamá y su abuela, y ese es Timoteo. Uno es salvado mientras trabaja como albañil en la construcción de un edificio para reuniones, en donde un predicador, probando la acústica del lugar, recita Juan 3:16. El albañil, sin saberlo el predicador, al escuchar Juan 3:16 en ese salón, se humilla ante Dios y es salvado. El pastor Spurgeon entró a probar acústica del edificio que estaban construyendo. Había un albañil por ahí que él no lo vio, y él recitó Juan 3:16. Y el albañil se convirtió. Dios no ha salvado a las personas, dos personas de la misma manera. ¿Para qué ha sido así? Para mostrar su multiforme sabiduría. Por eso es tan peligroso depender de métodos. Pensar que hay que hacer con todos exactamente lo mismo. Se nos ha mandado a anunciar el Evangelio, no a establecer un método. Y veamos una última razón, y a mí me parece preciosa, de por qué el llamado debe ser así eficaz. El llamado es necesario para tener una certeza de la voz de Dios. Que dice la Escritura, es necesario para que tengamos una certeza, los que somos salvos, de que lo que hemos escuchado es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Si hay una cosa
que todos los creyentes, todos los que hemos sido salvados, tenemos la certeza de que hemos escuchado a Dios llamándonos a Cristo. Yo la tengo por lo menos. El llamado es particular, al punto que difiere en cada persona en cuanto a las palabras que el Señor utiliza para despertar la vida. Es así. A Nicodemo, por ejemplo, lo llamó a la salvación mediante una cátedra de la doctrina del nuevo nacimiento. Sin embargo, a Pablo lo llamó a la salvación simplemente diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso bastó para despertar la vida en Pablo. Sí, Señor, ¿quién eres? Al ciego de Juan capítulo 9 lo salvó preguntándole: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo: ¿quién es para que crea? Soy yo, creo. Y eso bastó. Y eso fue suficiente. A otro llamó diciéndole: ven, sígueme. Todos recordamos la conversión de Spurgeon cuando el predicador se dirigió a él y le dijo: joven, te ves miserable, serás miserable en tu vida y en tu muerte si no obedeces a mi texto. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Se convirtió. Aunque difieren las palabras que salva a uno y a otro, la voz es la misma, es la voz del Señor a través de las Escrituras. Así que con todo esto, queridos hermanos, aquel que el Señor llama para ser salvo, en el momento determinado, escucha un texto, una frase de la Biblia o una explicación de un sermón que atrapa su atención, cuyas palabras resuenan en su mente de manera constante, trayendo luz sobre su condición, y despierta en su corazón la necesidad de ser perdonado. Se siente confrontado de manera personal, sabe que las palabras han sido dirigidas a él de manera inequívoca, y no encuentra descanso hasta que se rinde en fe y obediencia a Cristo. A esto se refería Cristo cuando dijo: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este llama el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cristo utiliza la figura de la vida pastoril en Israel, queridos hermanos, para hacernos entender cuán personal es el llamado al Evangelio. Es único y es personal. Cuando él utiliza esa figura, porque en Israel los pastores le ponen nombre a las ovejas, no pasa aquí, en América. Acá las ovejas y las llevan todas juntas, pero en Israel le ponen nombre por el cariño que hay, como una mascota. Y la oveja, al escuchar la voz, el sonido, el timbre de la voz del pastor, inmediatamente responde a eso. Él utiliza esa analogía para decir: así es el llamado a mis ovejas que son predestinadas. No dijo Gustavo el día que el Señor me llamó, pero sí yo entendí que era un llamado a mí. Me identifiqué a mí, solamente pensé en mí en el momento en que el versículo de Juan capítulo 5 fue recitado por alguien. Y escuché al Señor: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y lo primero que vino a mi mente fue: no tengo vida porque no tengo a Cristo. No podía haber pensado eso de otra manera, a menos que haya sido el Señor que me lo haya hecho entender. Y ese día me salvó. Y nos salva a todos así, con esas palabras. A otros los ha salvado con otro texto, con otra explicación y en otro contexto. Así que si Dios puede hacer esto, tomar un texto, solo Dios, queridos hermanos, puede hacer esto: tomar un texto, una frase, una sola palabra y despertar el oído para producir una conversión. Toda esta verdad nos lleva a estas reflexiones finales en este estudio, queridos hermanos. ¿Cuán lejano es todo esto que estoy diciendo? ¿Cuán lejano es todo esto a ese estilo de salvación en masa, donde de manera fría y mecánica se le hacía levantar la mano a todos aquellos que sentían que el Señor les estaba hablando, y luego se anotaba el número de manos levantadas y se los contaba a todos con salvados? Aquí es la voz del Señor, hablando de manera personal, directa, a cada corazón, a cada persona. En segundo lugar, como reflexión final decimos: Dios ya pensó en el método de atracción y conversión, y es el llamado.
No tenemos nosotros que pensar qué método vamos a usar para atraer a las personas a la iglesia. Dios ya lo pensó, es el llamado. Lo único que se nos pide a nosotros es anunciar el Evangelio. Esto nos obliga a nosotros también a desarrollar fe en el poder de Dios, porque entonces ya no es confianza en cuán hábil soy yo para predicar, cuánto conocimiento tengo para hablar, sino confiar en que cuando Dios llama a alguien para la salvación, esa persona se convierte. Y esta es la manera, queridos hermanos, de tener verdaderos convertidos en la iglesia. Es la manera de tener verdaderos convertidos en la iglesia. Porque los que Dios llama, se convierten. Es la manera inequívoca de tener convertidos en la iglesia. Los que Dios llama, se convierten. Así como Dios llamó todas las cosas a la existencia y existieron, cuando Dios llama la vida en un corazón, se convierte. No hay manera que sea distinto. Por eso esa idea de, no sé, parece que se convirtió, no le interesa la iglesia, no le interesa la Biblia, no le interesa nada de Cristo, pero oró alguna vez. No, queridos hermanos, cuando el Señor convierte a alguien, se convierte. Cuando Él dice que sea una foca, nace una foca completa, de pies a cabeza. Cuando Él dijo que los pájaros existiesen desde el pico hasta las plumas, todo se hizo porque Él dijo, sea hecho. Cuando Él dijo que sea la tierra, el sol y la luna, se formaron completamente, no a medias. Así que cuando el Señor dice convertíos, se convierten. Esta es la manera de tener convertidos verdaderos dentro de una iglesia. El Señor añada bendición a su palabra. Amado Dios, amado Padre Celestial, tú eres soberano. Y cuán lejano ha estado la iglesia de Cristo de esta verdad, del llamado al Evangelio a través de tu voz, llamando de forma íntima y particular a cada uno de aquellos que has predestinado desde antes para la vida eterna. Por eso oramos, Padre amado, confiando en tu poder, obrando más allá de las limitaciones que tu siervo pueda tener, que son obvias, más allá del estado de cualquier corazón, más allá de las circunstancias en que cada uno esté, tú puedes obrar para vida eterna en las almas. Pedimos tu bendición, habla más allá de lo que dijimos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para finalizar, cantemos por el número 58. Por el número 58. En ti, Señor Jesús. Ahora sí. Completo en ti.